¿Sabías que las decisiones más estratégicas las tomas en el silencio? La mayoría de las veces estamos tan integrados en esta vorágine cotidiana de la operación, de la gestión, de la vida misma, que no tenemos el tiempo suficiente para hacer la pausa que nos permita evaluar las circunstancias, las condiciones, los indicadores, todas aquellas cosas que se vuelven prioritarias para la buena toma de decisiones, y el silencio se vuelve un recurso estratégico único. Hola, soy Mo Hernández, mentora directiva y organizacional, y en este podcast Corazonar en la vida y en la empresa para gestionar con sentido, hoy estaremos evaluando la necesidad de todo líder, que muchas veces se vuelve un lujo, de tomar un espacio, un margen, una posibilidad de silencio para poder entender la realidad y que no se deje rebasar por ella, sino que mantenga siempre un liderazgo asertivo, humano, comprometido y sobre todo transformacional. Comenzamos. Existe una estrecha relación entre el liderazgo y la toma de decisiones. Es una de las estos siete características o responsabilidades que todo líder tiene para poder liderar con éxito. Y en este sentido, hacerlo desde la estrategia, y como estrategia estoy entendiendo desde momentos de soledad, nos puede permitir lograr resultados diferentes y realmente tomar las decisiones desde el lugar correcto, desde la paz, desde la evaluación concreta y sobre todo de conectar todas aquellas actividades o aquellas situaciones que nos llevarán al logro estratégico de nuestra visión y sobre todo de la misión organizacional o de la propia vida, porque muchas veces pensamos que este podcast o pensamos que es solamente el podcast para personas, para organizaciones, y la realidad es que aplica igualmente para nuestra vida personal. El silencio es el mejor consejero a la hora de tomar decisiones para la vida, y discernir nos puede ayudar a hacerlo desde una perspectiva y desde el lugar correcto. Desde esta perspectiva, el silencio no es una falta de acción o una pasividad permanente, es el lugar preciso y precioso para integrar las variables, para tomar decisiones y para poder hacer las proyecciones pertinentes que nos permitan ir avanzando poco a poco en nuestro liderazgo. Te voy a compartir algunos beneficios del silencio como una herramienta estratégica dentro de la gestión de tu liderazgo. Uno de los más grandes beneficios que trae el silencio no solamente es la claridad mental que se incrementa, porque normalmente estamos bombardeados de correos, de llamadas, de respuestas, de juntas, de decisiones, y cuando no tenemos la paz suficiente, solemos ser reactivos a este tipo de situaciones. Cuando tomamos un poco más de silencio o momentos o pausas de silencio, que será luego una de las sugerencias, tenemos la capacidad de conectar con la intuición, esa intuición que muchas veces, y estoy segura que todos lo hemos dicho, en alguna situación tuviste la intuición sobre algo que no tomaste en consideración y que después te arrepentiste por no haber incorporado en ese momento a tu toma de decisiones. Esta intuición aparece solamente cuando le damos oportunidad en la paz y en el silencio. De otra manera, se pierde en la vorágine constante de todas las actividades cotidianas que tenemos que llevar a cabo. El silencio aparte nos permite momentos de calma, momentos, aunque suene rimbombante y obvio o redundante y obvio, nos da la posibilidad de ser mucho más asertivo en la toma de decisiones. Hay grandes personajes, y recuerdo ahorita una charla con Oprah Winfrey, que decía que cuando ella tenía que tomar decisiones importantes sobre algún nuevo producto, algún nuevo programa, entrevista o lo que fuera, siempre se tomaba una pausa de 5 minutos para ordenar sus ideas, para entender cuál era la intención de aquella acción que quería llevar a cabo y cuál esperaba que fuera el resultado. Si nosotros nos tomamos una pequeña pausa para tener paz mental, que puede ser inclusive en el trayecto al trabajo, que puede ser en los 5 primeros minutos antes de trabajar o de iniciar las labores cotidianas, o simplemente a la hora que estamos en la regadera duchándonos y que estamos pensando en cómo ordenar nuestro día, esos momentos de silencio mental en los que podemos tener más tiempo para nosotros nos pueden convertir en líderes, realmente transformadores, y que puedan sumar para que las personas, al vernos realizar ese tipo de pausas, las implementen también de una manera mucho más asertiva
y lo marquemos como algo deseable dentro de nuestro equipo de trabajo. Tomar las decisiones desde ahí no solamente nos da más certeza, sino que también baja nuestro estrés de manera considerable, ya que cuando tomamos esa decisión estamos mucho más conscientes de todas las implicaciones que tiene la misma. Seguramente te estarás preguntando cómo incorporar ese silencio en una vida tan ajetreada y tan compleja como la que tenemos cada día, ¿no? Levantarnos temprano, ir al gimnasio, llevar a los niños a la escuela, recoger algo de pasada, llegar a la oficina, acomodarse, entrar a la primera junta, a la segunda, a la tercera, días completos de junta. Y entonces parece imposible integrar estos momentos de silencio a nuestra actividad. Sin embargo, creo que si hacemos un compromiso con nosotros mismos y una especie de rituales, digamos, durante todo el día, seremos capaces de integrarlo y también de bajar el estrés que significa no tener un momento a veces ni para ir al sanitario. La primera cosa que te voy a sugerir, aparte de las que ya te decía anteriormente, de ir conduciendo y manejar o mientras estás bañando, es hacer una pausa en cuanto llegues a tu oficina de 5 minutos. Poner a lo mejor un letrerito en tu puerta, decir ocupado, son tus 5 minutos para ordenar tu día, para establecer prioridades, para definir en qué cosas puedes o necesitas estar tú y cuáles puedes delegar. Son 5 minutos que nos permiten inclusive hasta preparar nuestro cafecito con calma, darle los primeros sorbos, sentirnos reconstituidos, porque creo que el café a todos nos levanta un poco, y empezar esta mañana con esta paz que el saborear este sorbo de café, sentirle el grano, la sensación que nos produce, la temperatura, nos ayuda a apaciguar un poco a nuestra mente y nos permite ordenar de manera significativa nuestro día. Otra cosa puede ser, u otra alternativa o sugerencia es establecer micropausas, pausas que a lo mejor pueden darse cuando llegas a media mañana, antes de comer, y esta consiste simplemente en hacer respiraciones profundas. A todas las personas que acompaño como mentora o como consultora o a mis alumnos en la universidad, siempre les pido iniciar nuestras sesiones de trabajo con 3 respiraciones profundas y respirar como los bebés, ¿no? Inhalando y exhalando por la nariz, pero inflando el abdomen. Eso ayuda mucho no solo a resetear el cerebro, sino que nos energetiza y nos trae al aquí y ahora. Ayuda mucho sentarnos con los pies bien puestos sobre el piso, enderezar la espalda y dejar que todo el peso caiga sobre las pompas para que estemos verdaderamente bien sentados y la respiración pueda ayudar a nuestro cerebro, calmar nuestra ansiedad, porque obviamente un día laboral ocupado siempre nos genera ansiedad, por más que estemos acostumbrados, aunque lo estemos todos los días. Y este tipo de micropausas con la respiración nos pueden ayudar también a empezar a detectar algunas otras situaciones personales, a lo mejor algún dolorcito, alguna uña que hay necesidad de cortar, el hambre que traemos porque no desayunamos, y entonces nos vuelve un poquito a nosotros mismos y el hacerlo nos da la claridad para ver la perspectiva de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro año, desde un lugar completamente diferente. La otra pausa que creo que siempre es importante, seas el líder, empresario, dueño o lo que sea, es hacer un examen al final del día. Y la palabra examen suena muy ruda, pero lo que te estoy invitando es hacer una pausa para evaluar básicamente en qué hiciste, qué lograste, qué pudiste haber hecho de manera diferente y qué cosa querrías cambiar para el día que sigue. Y con base en ello, evaluar un poquito también cómo te sentiste. A veces estamos muy lejos de nosotros mismos, y eso lo mencionaba en el episodio número 1 que fue sobre la soledad del líder, y este silencio nos ayuda un poquito más a conectarnos con nosotros mismos y a entender en qué momento de vida estamos, y con base en ello priorizar las cosas de manera diferente. Puede ser que a los 30, 35, 40 años, quizá un poco más, el trabajo sea nuestra prioridad, pero conforme va pasando la vida y vamos aprendiendo o teniendo más sabiduría, sabemos que el trabajo es solamente una parte de nuestra vida y que hay muchos otros ámbitos que a veces descuidamos precisamente por no tener estas pausas, por no darnos cuenta de que es necesario reconectar, respirar, pacificar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, y desde ahí ser infinitamente más productivos. Dentro de las métricas que les he compartido en otras ocasiones en relación a la rotación de personal, etcétera, tengo una métrica que a mí me ayuda mucho a saber el grado de productividad, cómo se puede integrar cuando haces pausas de silencio en las que realmente, digamos, no solamente reseteas el cerebro, sino que tú también vuelves a la calma para desde ahí ver todo lo que se avecina
y la transformación es realmente profunda. Son algunas veces cambios de un 20-25% cuando integras estas micropausas en tu productividad semanal. He tenido casos inclusive, y obviamente hay técnicas muy específicas para todo esto que en otro momento te compartiré, pero ahorita lo que quiero es compartirte la necesidad de todo ser humano y más de los líderes de entender el valor del silencio como una herramienta estratégica de gestión de liderazgo, ¿no? Imprescindible que lo hagamos también en nuestra vida personal, porque conforme pasa el tiempo vamos priorizando más a la familia, a la pareja, a los amigos, que son siempre quienes nos acompañan. El trabajo puede ser que lo mantengamos por muchísimos años hasta nuestra jubilación, pero todo el entorno, todo nuestro círculo de confianza debe ser siempre reforzado y solamente cuando estamos en silencio con nosotros mismos podemos valorar o entender la necesidad de reconectar con este ámbito. En este momento, después de lo que les acabo de compartir, viene a mi mente el nombre de una CEO muy importante, Angela Arendt, que es la CEO de Burberry, nada menos. Y ella decía que antes de tomar una decisión clave, siempre necesitaba momentos de silencio. Y decía una cita que me parece clave. Decía, el silencio no es vacío, está plagado de respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que todos hemos tenido en los diferentes momentos de la vida, en los puestos que hemos ido escalando, si tenemos nuestra propia empresa, si somos mujeres empresarias, sabemos la importancia de estar en un momento de paz en donde podamos tener la capacidad de ver la fotografía completa y no solamente el árbol que tenemos enfrente, ver el bosque y no solamente ver el pajarito que está cantando y que bellamente nos enriquece la mañana al voltearlo a ver. El silencio se vuelve, si uno lo vuelve parte de tu rutina cotidiana, algo sumamente valioso. Tomar una decisión después de haber respirado, después de haber estado 2 o 3 minutos quizá en el sanitario para tener un poco de paz, porque muchas veces en la misma oficina no se nos permite por la misma dinámica del trabajo, podemos evaluar si es pertinente asistir a esa junta o delegar y mandar a alguien, si es imprescindible que sea un encuentro personal, digamos, o podemos hacerlo en línea y optimizar nuestro tiempo, si podemos gestionar los recursos de una manera diferente, si esa decisión de despedir a alguien es lo moralmente correcta que debería o lo estamos haciendo más por la urgencia o por la reacción que por un análisis profundo de las implicaciones que va a tener para esa persona aquella decisión que estamos tomando. Creo que todos tendríamos algo que compartir y te voy a pedir que si tienes algo que pueda ser de valor para los demás, me lo dejes por ahí en los comentarios de este podcast, porque creo que es la manera de empezar a enriquecer aplicando este tipo de sugerencias que son, obviamente, están basadas completamente en mi experiencia de muchos años con empresarios, líderes, etcétera, que ustedes ya saben, y que cuando estamos en un momento adecuado para tomar las decisiones, estas se vuelven completamente diferentes. No es lo mismo, y me ha tocado verlo en algunas ocasiones, reaccionar que accionar, ¿no? Hace unos días estaba yo en un alto esperando el SIGA y vi que una persona que estaba en el celular no se dio cuenta, el que iba atrás por acelerar viendo el semáforo y no la persona que tenía enfrente, pues le chocó por detrás, ¿no? Y entonces para mí fue muy interesante y muy enriquecedor ver la reacción de la persona a la que había chocado. Normalmente quizá todos reaccionaríamos y nos bajaríamos y le recordaríamos a su mamá a esa persona que nos chocó. Lo que esta persona hizo fue bajarse, le preguntó si estaba bien y después, con toda honestidad, admitió su culpa, ¿no? Dijo, discúlpame, me estaba escribiendo mi esposa algo sobre mi hijo, no estaba atento al semáforo y yo causé tu accidente, ¿no? Creo que si esa persona no hubiera respirado antes de reaccionar, habría sido verdaderamente una batalla campal porque fue en una avenida muy concurrida y generó verdaderamente un tráfico terrible, ¿no? Sin embargo, creo que cuando antes de dar una respuesta, una reacción, etcétera, tenemos la paz mental para respirar y para ver desde dónde lo estamos haciendo, los resultados directivos serían completamente diferentes. Aunque ustedes no lo crean, mucho de mi experiencia al observar todo este tipo de situaciones de operación, de gestión empresarial, etcétera, o de acompañar líderes por mucho tiempo como su mentora directiva, me ha hecho entender
la importancia de no solamente de tener conciencia y contacto con uno mismo de manera consistente como parte de un hábito o de una costumbre que nos lleva verdaderamente a ser mucho más productivos, porque entonces nos enfocamos mucho a nuestra contribución y no a tratar de solucionar otras muchas cosas que quizá no dependen de nosotros y que podríamos soltar o podríamos delegar a otras personas. Este aprendizaje que para mí creo que es uno de los más importantes es que entre más tiempo tomo para tomar una decisión o los empresarios con los que trabajo toman antes de tomar una decisión, más productivas se vuelven estas decisiones, porque no están tomadas desde la reacción. Cuando reaccionamos, muchas veces estamos fuera de nosotros mismos. Otras personas pagan los platos rotos por aquellas cosas que generaron aquella confusión, aquella crisis, aquella situación inesperada, y la calma, aún en la tormenta, puede ser la diferencia entre terminar con un infarto antes de tiempo o inesperado, o poder gestionar de manera diferente, inclusive nuestros propios sentimientos y nuestra afectividad en nuestra reacción. El silencio no solamente es una herramienta poderosa para nosotros mismos, para resetear nuestra mente, para pacificar nuestro corazón, para entender los escenarios, para traducir la visión y la misión, para que ese silencio vivido como un valor se vuelva algo emulable por parte de todos nuestros colaboradores, para que nuestros pares puedan aprovecharla como una herramienta también antes de compartir alguna situación álgida, y que podamos todos estar en una situación no ideal, pero sí mucho más pacificada, para poder hablar desde la razón y evitar que muchas veces todo aquello que nos sucede interiormente en la afectividad pueda contaminar esos procesos. Te invito esta semana a practicar el silencio, a por lo menos una vez al día hacer una pausa de 5 minutos antes de la hora de la comida, cuando vayas al sanitario, camino a tu oficina, simplemente buscar un momento para ti y entender qué quieres tú en este momento de tu vida. ¿Cuál sería la mejor opción en tu toma de decisiones para el día siguiente o en ese trayecto? ¿Cuál podría ser aquella cosa que pudieras hacer mejor el día posterior si haces tu revisión nocturna en el silencio y en la paz antes de dormirte? Y por último, te voy a dar un tip que para mí es validísimo y súper importante. Todas las noches, eh, hacer silencio, por lo menos unos 5 minutos, puedes escuchar música, puedes meditar, puedes inclusive escribir lo que sucede durante el día. Es una pausa para que descargues toda esta presión que hay en tu cabeza, hagas unas 5 o 10 respiraciones realmente profundas, inflando el vientre, como les mencionaba anteriormente, y estoy segura que te va a permitir conciliar el sueño, un sueño reparador, que aunque ahorita no tengas problemas para dormir, muy probablemente con los años y con las preocupaciones vayan a llegar, pero estas respiraciones te ayudan no solamente a calmarte, te ayudan a ser más efectivo, más estratégico, más asertivo y mucho más humano. Espero que el tema tratado hoy, que es el silencio en el liderazgo como una herramienta estratégica para gestionar, para la mejor toma de decisiones, haya sido algo que te haga reflexionar y que te sirva para vivir esta semana que viene con mayor asertividad y con un liderazgo mucho más transformacional, para que puedas inspirar, transformar, guiar y testimoniar aquello que esperas de tu equipo de trabajo. Sígueme como siempre, te invito a seguirme en mis redes, en LinkedIn, en Instagram, Facebook, YouTube, etcétera. Y que si te gustó este podcast, te suscribas o lo compartas con personas que creas que puede serles de utilidad, y que juntos podamos seguir transformando personas, organizaciones y sociedades. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.